Los protagonistas de la noticia en Notimundo. En este momento hacemos contacto con Pierina Correa, candidata por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre sus propuestas de expectativa respecto de esta candidatura y esta aspiración. Arquitecta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. ¿Cómo está, Fausto? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir un momento con ustedes y pues un abrazo fuerte también a todos quienes siguen la señal. Como hablábamos en la introducción, 45 aspiran a volver a la Asamblea Nacional, una asamblea que ha sido públicamente desprestigiada, que no tenía el apoyo de la gente, con la cual incluso después de la muerte cruzada hay quienes se han sentido tranquilos sin esa Asamblea Nacional, que fue prácticamente una vergüenza todo lo que ocurrió allí. ¿Para qué volver? Porque justamente es todo lo contrario a lo que usted dice. Lastimosamente un sector de la... Hay varias razones para volver. Primero, yo fui originalmente electa en el 2021 para un periodo de 4 años y se quedaron algunas cosas en proceso, más allá de algunas que sí se lograron aprobar, algunas cosas en proceso de aprobación, y es importante darle continuidad a ese proceso. Y por otro lado, también es importante revertir esa percepción negativa que tiene la ciudadanía de la Asamblea y de lo que hacemos, que ha sido posicionado por un sector de la prensa, obviamente también por el gobierno nacional, que nos ha endosado la culpa de su ineptitud, de su incapacidad, diciendo que no le hemos dado paso a sus leyes, no se las hemos querido aprobar, y no es así. Simplemente, como muestra, de 38 leyes que hemos aprobado, 11 tienen que ver con seguridad y no terminamos de ver ninguna acción en el sentido de darnos a entender de que están arrancando con una planificación de combate a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana. Pero más allá de eso, también yo debo hacer un llamado de atención a la ciudadanía que se presta simplemente a escuchar o a leer lo que sale en redes sociales, pero no asume una actitud proactiva de ingresar a la página web de la Asamblea Nacional para que puedan ver todas las leyes que hemos aprobado, las diferentes leyes que se encuentran en diversos estados de avance, en diferentes fases, en función de lo que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que en este momento, por ejemplo, algunas están en elaboración de primer informe para ir a la Asamblea, otras están en elaboración de segundo informe para ir a debate y votación. Entonces, eso es importante. Mucha gente en las diferentes reuniones que tenemos nos dicen: ¿pero qué van a hacer para resolver tal cosa? Y le digo: señora, hay la ley tal, acabamos de aprobar tal cosa, y sin embargo no están informados. Entonces, para mí, la crítica o el análisis o el asumir una percepción debe ser ratificada, contrastada con la realidad. Y la información está en la página web de la Asamblea. No es suficiente con que nosotros vayamos explicándola, ¿no? Pero la percepción no es producto de lo que haya mostrado únicamente la prensa, los medios de comunicación, los periodistas. Ha habido varios sectores, incluso muchos de los asambleístas que intentan volver, muchos que fueron parte de esta Asamblea Nacional, han hecho un mea culpa que no siento en usted. Yo no respondo por cosas que hagan o digan otras personas en general y de manera particular otros asambleístas. Yo hablo por mi bloque, hablo por mí. Nosotros hemos tenido una producción legislativa bastante importante, hemos aprobado leyes, hemos propuesto leyes bastante importantes también, y nuestro trabajo, incluso como bloque, ha sido unificado. No puedo responder por otras bancadas, pero tampoco es correcto generalizar por errores o incluso acciones inadecuadas que hayan realizado otras personas. Entonces, si ese es el caso, señálenlos con nombres y apellidos, y además, si son judicializados, pues que se sigan los debidos procesos. Pero no es correcto poner en el mismo saco a los 137 asambleístas. Eso no es correcto. En todo caso, hagan una evaluación individual de cada quien para saber qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, cómo lo ha hecho, y en función de eso emitir una crítica que siempre debe ser primero sustentada y luego positiva, para que esta persona pueda tener argumentos, analizar sus acciones y eventualmente recapacitar y enderezar rumbo.
No obstante, lograron ustedes una importante mayoría junto al Partido Social Cristiano. Tenían la opción, la oportunidad de hacer muchas cosas que seguramente quedaron pendientes. ¿Qué les quedó pendiente? Como le digo, existen algunas leyes que están en diferentes fases de análisis y de elaboración en función de lo que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí también hay un error de percepción. Nosotros no hemos estado actuando perennemente con los socialcristianos. En algunas ocasiones también se han sumado parte de Pachacutic, parte de la Izquierda Democrática, porque inclusive algunos independientes. Recuerden que Pachacutic se partió en 2-3 bloques o digamos subgrupos. La Izquierda Democrática lo propio, a tal punto que entre ellos mismos se han objetado y han obstaculizado que vuelvan a participar en estas elecciones, y se han quedado sin poner listas, por ejemplo, de asambleístas nacionales, y ni siquiera tienen presidente. Entonces, ¿y qué pasa cuando votamos y coincidimos con los socialcristianos? Somos aliados con los socialcristianos. Si votamos en línea alguna cosa en común con Pachacuti, somos aliados de Pachacuti. ¿Y qué pasa cuando votamos unánimemente leyes que sí se ha dado y no solamente en una? Entonces tenemos acuerdo de alianza con todos. Hay que ser más objetivos. En todo pleno, en todo parlamento, en toda asamblea, en todo congreso del mundo, se da de manera natural conversaciones, acuerdos, alianzas, acuerdos programáticos con ejes, acuerdos puntuales de apoyo a alguna ley determinada. Ese es parte del quehacer de un parlamento. Nosotros éramos el bloque más numeroso con 47 asambleístas, pero no éramos suficientes por nosotros mismos para aprobar una ley para lo cual se necesitan 70 votos. Por lo tanto, nos gustara o no nos gustara, había que conversar, y normalmente se dialoga con todos los bloques para tratar de lograr consensos y eventuales apoyos para tal o cual ley. Lo propio hacen las otras bancadas cuando quieren impulsar una ley. O sea, no es ningún pecado, no es ningún delito hacerlo, es parte del quehacer parlamentario. ¿Y ustedes están conscientes que esta percepción que usted llama, que no cree que sea algo real, el desprestigio de la Asamblea Nacional destituida a través de la muerte cruzada, no cree que eso es importante tomar en cuenta para este proceso electoral, tomando también la posición de la gente, esa idea que tiene la gente de la Asamblea, del Legislativo como tal? Mire, una precisión, no fuimos destituidos, la Asamblea fue disuelta, no es lo mismo ni se escribe igual. O sea, nosotros no hemos sido destituidos, por lo tanto no estamos sancionados, ni inhabilitados, ni mucho menos, que sí procede cuando hay un proceso, valga la redundancia, un proceso de destitución. No hemos sido destituidos, la Asamblea fue disuelta. Una vez que... De tal manera que eso nos permite volvernos a postular. Ahora, no le estoy endosando la culpa, ojo, solamente a un sector de la prensa. Estoy diciendo también que la ciudadanía no pone de su parte, son muy pocos los que buscan informarse de primera mano, entiéndase las diferentes redes, la página web, los diferentes medios de comunicación que tiene la Asamblea. Hay forma de hacer el seguimiento de las sesiones, de pleno, de comisiones, las socializaciones de las leyes y otras actividades que se realizan en la Asamblea, que son retransmitidas en vivo y en directo, y luego quedan colgadas en la página web para que cualquiera las revise. Entonces, yo creo que todo se basa en falta de información y en una porción de desinformación que también se da. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, particularmente? Yo rindo cuentas continuamente. La ley me indica y me obliga a hacerlo una vez al año. Sin embargo, yo creo que en mi calidad de representante del pueblo ecuatoriano en la Asamblea, es mi obligación, y así lo asumo, rendir cuentas, contarle a la gente lo que hacemos. Cuando les cuento todo lo que hacemos, cambian y entienden que sí trabajamos, no siempre visibles, pero sí trabajamos, y trabajamos realmente 24/7, por lo menos yo lo hago, y he tenido un montón de responsabilidades a mi cargo al interior de mis gestiones en la Asamblea. Y entonces cuando dice, Chuzo, todo eso hace, sí, todo eso hago, y encima tengo familia por si acaso.
Entonces les comienzo a decir, mire, usted es tal cosa y me está diciendo esta preocupación, está la ley tal y cual. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ni los funcionarios públicos se acuerdan de las leyes y menos hacen el esfuerzo de aplicarlas, que es su obligación. Y eso pasa, por ejemplo, con las de seguridad. 11 leyes. ¿Cuáles estamos viendo que está siendo aplicada? Hemos visto alguna mejoría en el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana y eso es responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra función. Nuestra función como legisladores es proponer leyes, proponer reformas a leyes, analizar o codificar leyes, porque algunas veces hay varias leyes que tocan varias aristas de un mismo tema, entonces ahí procede la codificación para que no haya ley dispersa, sino un solo cuerpo legal que aglutine todas estas leyes y sea más fácil su aplicación. También tenemos que hacer el seguimiento para determinar si una ley funcionó o no funcionó, si está funcionando bien o mal, si requiere una reforma, si tiene que ser derogada, si ya quedó obsoleta, entre tantas cosas. Y es responsabilidad de la UTL, la Unidad Técnica Legislativa, también ayudar en ese proceso y también hacer el seguimiento de que el Ejecutivo cumpla la ley que señala que tiene 6 meses para elaborar el reglamento para cada una de las leyes aprobadas y que ésta pueda ser implementada en toda su magnitud. Aparte de eso, tenemos el tema de la fiscalización, que no solamente son los juicios políticos. Para determinar un juicio político, la viabilidad o no, hay que hacer sustento, hay que presentar documentación, hay que justificarla, debatirlo y luego hacer un informe que pasa a consideración del Pleno de la Asamblea. Pero fiscalizar no es solamente el juicio político, fiscalizar es hacer el seguimiento de cómo están actuando los funcionarios bajo nuestro escrutinio. Yo he tenido, por ejemplo, en mi comisión de niñez y adolescencia, he tenido comparecencias de ministros, no solamente para que informen, por ejemplo, en el caso de una violación en un colegio, de la chica que se suicidó por el bullying que le hacían en el colegio, los protocolos, las acciones, primero preventivas, luego de reacción cuando ya se ha dado el tema, cómo se trata el tema de las autoridades con respecto de los hechos acontecidos. Hemos tenido a Esteban Bernal, titular del MIES, con quien hemos trabajado algunos temas de manera importante, por ejemplo, las adopciones, y los hemos tenido a Patricio Carrillo en calidad de ministro del Interior, también lo tuvimos por las muertes en el paro, las muertes de y sabemos todo lo que ocurrió por entonces con los llamados también a las autoridades de Estado. No obstante, quería tocar un tema a propósito de lo que usted mencionaba del cumplimiento de las leyes. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, había advertido sobre la utilización de imágenes de niños en las campañas electorales, y esto hemos incluso registrado también en una de sus campañas. Hay niños, hay también en la campaña de Luisa González, en lo que se publica en redes sociales. ¿Ustedes están conscientes de que esto no se puede hacer? Mira, lo tenemos claro y lo advertimos. Lastimosamente es el entusiasmo de los padres de familia que llevan a los niños. Nosotros, por ejemplo, cuando nos piden una foto, les decimos, ¿saben qué? Por lo menos no hagan el 5, no hagan que sostengan material o que usen ropa o gorras alusivas, pero es la familia, no somos nosotros los que los convocamos. Pero ustedes son los que dicen, lo publican en redes sociales, usted también en su campaña lo retuitea, lo promociona. No lo promociono, se suben las actividades que se hacen, y en esas actividades, en una marcha, en una visita, en una caravana, en una caminata, en una reunión con asociaciones, con gremios, con todo, suele haber niños, y en la foto grupal, por supuesto, que los padres los ponen, y esas fotos se suben como parte de la relación del contar las actividades que hemos realizado, pero no utilizamos a los niños como tal. O sea, pero hay un video acción concreta. Hay un video que usted lo sube en su cuenta de Twitter el 7 de julio del 2023. Es un video preparado por ustedes donde se habla
por cada niño excluido del sistema educativo. Nuestra respuesta será construir más escuelas, más uniformes, etcétera. Y ahí están las imágenes de los niños. ¿Por qué no pensar en eso? Entiendo que las familias llevan a sus niños a este tipo de actividades, pero de ahí a promocionarlo ustedes expresamente hay una distancia. A ver, una cosa es que usemos a los niños como propaganda política. Si el niño está vestido con la ropa, si está mostrando, qué sé yo, un afiche, si está con una gorra o algo, una bandera, eso es promoción política de algo. Pero hablar de las necesidades de un niño, si yo tengo que hablar de desnutrición infantil, por supuesto que tengo que mostrar a un niño que está sufriendo las consecuencias de la nutrición infantil y decir que voy a desarrollar un proyecto. ¿Es necesario exponer los rostros de los niños? Es que ya les digo, o sea, a ver, queremos hilar fino en el tema, ya, ok, si eso es lo que quieren hacer. Pero ya les estoy diciendo, para mostrar las falencias del sistema educativo y la debacle a la que nos ha llevado este gobierno, y tenemos que decir, los niños tienen el derecho a estudiar, hay que mostrar niños, pues. Se puede mostrar a los niños de espaldas, no necesariamente con el rostro, no necesariamente con sus madres al lado, y evidentemente hay problemas en la niñez, hay demandas que existen para quienes están aspirando a una dignidad. Mire, cuando yo hablo, por ejemplo, en el tema, si estamos hablando de un tema delicado, en el caso, por ejemplo, de una violación, o de un tema sexual, por supuesto que no muestro la cara del niño, es más, ni siquiera lo pongo para no exponerlo. Sin embargo, no criticamos a la prensa, no les estoy diciendo a ustedes necesariamente, pero sectores de la prensa, en el caso, y le voy a decir el caso concreto, Naranjal, el niño de 6 años abusado tremendamente y por el cual la madrastra, el padre y la abuela están pagando cárcel, 23 años si no recuerdo mal. La prensa lo sacó con foto, nombre, apellido, poco menos que apodo, edad y todo, y nadie dijo absolutamente nada. Y era doble vulnerabilidad por tratarse de no solo de un menor de edad, sino un tema sensible como abuso sexual. Y es totalmente censurable porque ahí incluso hay un problema de revictimización de los menores. Aparte de eso, pero alguien dijo algo, alguien criticó, entonces usemos la misma vara para todos. Y ya les digo, acá no se está haciendo propaganda. O sea, no es que el niñito sale, vota por. Eso es hacer campaña política. Acá estamos diciendo, hay una falencia en educación, lo vamos a revertir. Los niños están siendo perjudicados. Eso no es usar los niños como campaña propiamente dicha, porque ellos no están haciendo la promoción de la campaña. El Código Orgánico de la Niñez, en el artículo 52, que incluso es mencionado por Enrique Pita en este oficio donde advertía de esta utilización. Ahí dice la utilización de niños y niñas y adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. Nuevamente, yo no he llamado ni he convocado a niños para que sean parte de él. Yo no puedo evitar que en una caravana, en un evento, en una reunión con gremios lleguen sus padres, y ya les digo, cuando quieren tomarse la foto conmigo, yo les digo, por favor, no pueden hacer campaña, quítele la gorra, quítele la banderita, si quiere después se la lleva a su casa, pero en este momento no puede. Yo se los digo, y les digo, y me dicen, pero ¿por qué no? Porque la ley no lo permite. Yo se los digo personalmente. Sin embargo, no puedo controlar eso. Son los padres que con todo el entusiasmo llevan a sus hijos, y hay algunos que los visten, les mandan a hacer hasta la camiseta a la talla de ellos y todo. Eso ya no depende de mí, y yo les digo, por favor, no pueden salir en la foto con de esa manera, lo que sea. Ahora, yo voy caminando y usted no tiene idea, o a lo mejor sí la tiene, de que todo el mundo se apretúa y arquitecto una foto y el selfie y todo, y ahí pueden salir niños también. Y o sea, ya le digo, hay que también analizar objetivamente las cosas dentro de los contextos debidos. Las cosas cuando uno tiene el control, eso creo que es importante, que uno tenga el control de al menos lo que uno publica, lo que uno promociona, lo que uno expone en sus redes y en este tipo de propaganda política. Pirina, con esto cierro, por favor, se nos fue el tiempo, sí, lamentablemente. Uno de los propósitos también de los asambleístas, de quienes aspiran a la asamblea por parte de la Revolución Ciudadana, ¿está en los propósitos el regreso de alguna forma de Rafael Correa? La asamblea no tiene que ver ni estas elecciones, ni siquiera el binomio presidencial con la llegada o el regreso de Rafael Correa.
La situación de mi hermano es jurídica y se lo está manejando en instancias internacionales, como debe ser, presentando toda la documentación, y ya ha sido aceptado a trámite. Por lo tanto, no es que Luisa y Andrés ganan y al día siguiente Rafael Correa está aquí. Así no funciona y eso lo sabemos perfectamente bien. Es un tema jurídico que debe ser resuelto en ámbito jurídico. Tampoco va a aceptar, peor pedir, ni indulto, que es lo que corresponde al Ejecutivo, ni amnistía, que tiene que partir de la Asamblea. Él va a demostrar su inocencia en las acusaciones que se le han hecho y como hombre libre vendrá, cuando esté resuelto su tema jurídico, a su país cuando quiera, por el tiempo que quiera, y en las condiciones que desee, como hombre libre. Eso es el tema, no tenemos que confundir las cosas. ¿Qué significa el ya falta poco? ¿Una amenaza velada? Ya. Para las autoridades a quienes, porque hemos visto autoridades que se pronuncian cuestionando al correísmo, cuestionando el régimen de su hermano, y le ponen ya falta poco. Miren, es increíble, ¿no? Tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso, por el odio a un hombre, no se han detenido en destruir el país. La expresión ya falta poco, acuérdese que también Rafael dice, sin odio pero con memoria, ¿ok? Entonces, no es que lo que quieren implicar de la expresión ya falta poco, no es que vamos a una con sed de venganza, ni mucho menos. Ya falta poco, ¿por qué razón? Porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y en estos 6 años ha habido una destrucción continua del país sin perdonarle la vida a nadie, incluso con pérdidas de vida hasta de niños inocentes que han caído en fuego cruzado. Hay una nueva ola migratoria, la destrucción de todas las vías, de toda la infraestructura, la falta de servicios elementales como salud y educación, la misma policía que tiene que salir a combatir la delincuencia y lo hace poco menos que en Harapos. Entonces ya falta poco. ¿Por qué? Porque la gente hoy puede comparar, hoy puede, hasta los no correístas tienen que decir, analizando objetivamente, la verdad es que con Correa me cae mal, me parece prepotente, lo que sea, pero con Correa estábamos mejor, porque había reglas de juego claras, porque había muchísima claridad en todos los procesos y uno sabía a lo que iba y en qué condiciones iba y que tenía que cumplir las leyes. Entonces de eso se trata, de que hoy la gente va a volcarse nuevamente a dar el apoyo al equipo de la Revolución Ciudadana, porque ya puede comparar, y más allá de afinidades o no, de que le simpatice o no Rafael Correa, en el gobierno de Rafael tuvimos seguridad, tuvimos empleo, tuvimos dignidad, tuvimos educación, salud, vías y un largo etcétera. Entonces, con errores es cierto, no aspiramos a ser perfectos ni mucho menos. También entonces, cuestiones de... A eso se refiere, que va a haber, ya falta poco para que el gobierno de la Revolución Ciudadana vuelva y podamos volver a ese país de desarrollo, de equidad, de inclusión, de oportunidades para todos. Se nos fue el tiempo. Pierina, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Seguramente tendremos nuevas oportunidades para conversar y estaremos también en contacto. Hay un tiempo largo todavía de campaña. Ok, con todo gusto, muchísimas gracias y siempre a la orden. Nuevamente, gracias. Ha sido Pierina Correa, candidata por la Revolución Ciudadana, hablando sobre lo que ofrecen también y respecto de lo que considera solo es una percepción, el desprestigio de la Asamblea que fue eliminada por parte de la muerte cruzada. Noticias, entrevistas.